En este vídeo vamos con otra estrategia práctica, sencilla y a la vez rentable. ¿Por qué? Porque funciona con un único indicador, es decir, que no vas a tener problema por tener una cuenta gratuita de TradingView y vas a poder llevarla a cabo sin ningún tipo de problema, tengas la cuenta que tengas. Ahora bien, si te quedas hasta el final, te voy a dar un trucazo para acabar de exprimir la estrategia para que te acabe de explotar la cabeza con esta estrategia. Que por cierto, funciona muy bien en Forex, que es donde tras testearla me ha dado mejores resultados. En índices y criptomonedas no la recomiendo para nada. Para aplicar la estrategia vamos a nuestro TradingView como siempre y en la pestaña de indicadores vamos a añadir el Wave Trend Oscillator de Epic Wasteland. Una vez añadido, lo único que vamos a hacer va a ser modificar la longitud del canal y lo que vamos a hacer es pasarla de 10 a 7. ¿Por qué? El resto de parámetros lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? No es necesario tocar más, pero lo que hemos hecho reduciendo la longitud del canal es filtrar el ruido de falsas entradas, ya sea en positivo como en negativo, es decir, tanto las ventas como las compras. Una vez añadido y configurado, ahora ya solo tenemos que esperar a encontrar los momentos donde el indicador nos dé una señal de venta en el canal superior o una señal de compra en el canal inferior de color verde para posteriormente entrar con el cierre de la vela. Pero para que quede mucho más claro, vamos con unos ejemplos para compras y otros para ventas. Venga, vamos con la primera compra. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar en el mercado? La primera, el Wave Trend Oscillator nos tiene que estar indicando una señal de compra y con el precio de cierre de la vela es el momento de entrar al mercado con las compras. Y la abriríamos aquí y vamos a ajustarlo más. Dejar un poco más de margen y un reward ratio de 1:1. Lo que siempre digo, si puedes estar monitorizándolo, déjalo abierto, porque muchas veces se va para mucho más, ¿vale? Y te puede llegar a 1,5 o incluso hasta 2. Y tú siempre cierra donde te sientas seguro y tranquilo. Muchas veces no es necesario que llegue hasta arriba para que tú digas, no, es que si no llega, no cierro. Al final del vídeo te voy a explicar unas condiciones para acabar aún de exprimir esta estrategia. Venga, la estrategia, como ves, ha ido perfecta. En este caso han sido nada menos que 25 pips, aunque este drawdown de 17, ojo que se nos estaba llevando bastante porcentaje de la operación. Pero al final nos ha salido exitosa. Así que vamos con otro ejemplo para las compras. Venga, estamos aquí, vamos al mercado del Bitcoin. Una vez más, el Wave Trend nos vuelve a indicar una señal de compra. Y con el precio de cierre lo que vamos a hacer es abrir con un reward ratio más o menos de 1:1. Ya sabemos de la volatilidad de las criptomonedas, pero tiramos a la piscina y a ver qué tal. Venga, fabuloso. En unas poquitas horas, bueno, en 2 días, es que unas poquitas horas ha sido en 2 días, nada más y nada menos, se nos ha vuelto a dar en positivo. Insisto, podría haber sido mucho más, y el reward ratio podría haber llegado a 1,5 o incluso más. Entonces, lo que es recomendable es lo que digo siempre, si te puedes quedar monitorizando la operación, quédate, porque en muchas de las ocasiones da mucho más, pero solo si puedes estar encima monitorizando. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. La condición, como siempre, que se dé la marca de compra y en el precio de cierre vamos a abrir con un reward ratio de 1:1. Vamos a ver qué tal se da. Venga, y una vez más la compra se ha dado muy bien, ha sido una entrada muy limpia con casi 40 pips en un día y medio. No está nada mal. Una vez vistos 3 ejemplos para las compras, vamos con los casos para las ventas. Venga, para las ventas lo que vamos a tener, a diferencia de las compras, es el caso completamente opuesto. Es decir, tenemos que esperar a que la señal nos indique una venta aquí y en el precio de cierre de la vela es el momento de abrir nuestra venta. Como siempre, reward ratio de 1:1 y si puedes estar delante, déjalo abierto porque en muchos casos va a mucho más. Vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Venga, perfecto. Una vez más, la operación ha sido positiva con un drawdown 40% y al final en un día más de 80 pips. Así que nada mal esta pedazo de operación. Vamos con otro ejemplo. Venga, otro ejemplo para las ventas y la primera condición es esperar a que se nos marque la venta y con el precio de cierre abrir nuestra operación. Vamos como siempre con un reward ratio de 1:1 y a ver qué tal se nos da. Venga, esta ha sido hiper rápida. Ha sido, vamos,
Visto y no visto. 40 pips en 4 horas. Muy bien, buenísima esta operación. Y ahora finalmente vamos con otro ejemplo para las ventas para acabar de confirmar la estrategia. Venga, vamos con el tercer ejemplo para las ventas. En este caso, esperamos a que el Wave Trend nos indique una señal de venta y en el cierre de la vela vamos a abrir nuestra operación en venta, como siempre, con un reward ratio de 1:1 y un poquito más si te puedes esperar. Vamos a ver qué tal. Venga, y una vez más la operación nos ha tocado nuestro take profit, 40 pips casi en 12 horas. Así que nada mal y sinceramente una estrategia que tiene una efectividad bastante alta. Sí que es verdad que comete algunos errores y no es perfecta, pero la efectividad al final, la media está un poco por encima del 75%. Es decir, que de cada 4 operaciones, más o menos de media, te fallará una. Pero ahora que ya has visto que la estrategia funciona, vamos con unos matices. El primer matiz, si la operación no llega a nuestro take profit y la línea verde y amarilla se cruzan, hay que cerrar sí o sí, ya que el mercado se está dando la vuelta y será cada vez peor. La segunda, las noticias, como sabes, afectan mucho a lo que sería a los mercados en general, y este indicador no es menos. Es decir, estate al loro, por ejemplo, con el Non-Farming Payroll de Estados Unidos, el primer viernes de cada mes, o cualquier comunicado oficial, ya sea de Estados Unidos o de la Unión Europea, que tenga una alta volatilidad porque te tira la operación completamente. Y tercer matiz, muy importante, esta estrategia funciona mejor para operaciones en temporalidades altas y muy altas, es decir, operaciones más en swing. Así que tenlo en cuenta. Si tu operativa es más scalping, no te preocupes, te dejo aquí un vídeo con una estrategia increíble, con una alta rentabilidad, la cual, como verás en los comentarios, es brutal y la gente la está recomendando y aplicando muchísimo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte y suscríbete activando la campanita. Hasta el próximo vídeo.